¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Los invitamos a que se queden con nosotros en una emisión más, donde los acompañamos con el gusto de siempre Irma Gallo y Güemanzin Rodríguez. Y hoy tenemos un programa muy musical, también muy literario y con ciertos tintes botánicos. Así es, Güemanzin. Y bueno, en nuestra sección Memoria, por ejemplo, vamos a rescatar una entrevista que Güemanzin le hizo hace algún tiempo al cineasta y actor Edward James Olmos sobre las fronteras. Y vamos a continuar con esta idea de frontera y también migración en el reportaje de Irma Gallo con dos escritores mexicanos y un ilustrador estadounidense. Y ya lo dijo Güemanzin, vamos a hablar de esos arbolitos miniaturas que a todos nos encantan y se llaman bonsáis. Así que acompáñenos. En este momento comenzamos en Semanario N22. Vamos a hacer una pregunta reveladora de la edad. ¿Les habrá tocado eso que se le dicen flyers o pósters o afiches de una banda que se llamaba Polymarch? Y que de hecho se escuchaba así, ¿no? Polymarch, march, march, march. Esto es de los años 70. 70 más o menos, 80, Güemanzin. ¿no? Bueno, si no lo conocen o si no les suena, vamos a ver a continuación un poquito de qué es lo que le estamos hablando. Se trata de el creador del High Energy en México. Se ha dicho muchas veces que yo le di cara al High Energy aquí en México. Pues yo sostengo que casualmente, porque nunca fue la intención poner mi trabajo como bandera de un género musical. O sea, es demasiado pretencioso, ¿no? Como si se tratara de una serendipia, Ruelas ha dibujado de forma metafórica y literal la historia del High Energy en México. En 1973 comenzó a realizar la propaganda de las tocadas de Polymarch, pequeños panfletos con alguna ilustración que parecía salida de la ciencia ficción. Esas piezas ahora se convirtieron en objetos de culto y forman parte del libro Jaime Ruelas, el ilustrador del High Energy. Si se piensa en denostar lo que yo hago porque viene de clases populares, pues le dices, bueno, demuéstrame a un académico del arte que lleve 35 años haciendo lo mismo y que no haya necesitado promoción para nada. O sea, al contrario, él hacía la promoción. En opinión de Ruelas, el High Energy es como un gigante dormido que está despertando. Este género siempre ha tenido un grupo de seguidores entusiastas y cautivos. Sin embargo, las nuevas generaciones gustan tanto de él que se está viviendo una especie de revival. Sí, pareciera que sí, porque las producciones que siguen haciéndose ahora se hacen en Italia o se hacen algunas en Estados Unidos y llegan a México porque saben que aquí está el mercado. Ese tipo de situaciones en donde identifican ya México como el país cuna del High Energy, porque creo que ni siquiera el término High Energy estaba como aceptado o aplicado correctamente, aquí se quedó. El libro es un análisis riguroso acerca del trabajo de Ruelas y también replantea el desarrollo de la gráfica popular urbana en México. Jaime Ruelas, el ilustrador del High Energy, es una coedición entre la UAM y el sello español Milenio. La idea era mostrar esas dos partes de mi trabajo, el trabajo clásico que todo mundo tiene en sus propas en su casa, y el otro que poca gente conoce, que es el que va a la galería, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser Ruelas? Lo que yo les digo es, Jaime Ruelas es de carne y hueso, ¿no? Y yo no ando atrás de la fama, a mí me interesa que mi trabajo se haga famoso. O sea, a mí ni volteen a verme. ¿Ya te entró la nostalgia, Güemanzin? Porque la verdad a mí sí. Pues me llega la nostalgia, pero fíjate, Irma, amigos, yo
aunque de niño escuchaba esto, fue hasta hace algunos pocos años cuando asistía al Patrick Miller, que es donde todavía se baila High Energy. Pero ¿sabes a quién sí le dio nostalgia? ¿A quién? A todos nuestros compañeros camarógrafos que están por acá. No los pueden ver ustedes, pero mientras pasaba la nota estaban ahí como recordando y tarareando los diferentes sonidos de Polly March. Lo bueno es ya tener este trabajo en un libro, Irma. Así es, Güemanzin, vámonos a dar la tarea de conseguirlo, pero mientras tanto, ¿por qué no nos vamos rápido a las tendencias web de la semana? Las noticias vuelan y la velocidad digital no se queda atrás, así que revisemos lo que ha pasado en las redes sociales a lo largo de la semana. Esta emisión estamos llenos de literatura, por eso citaremos a las librerías Educal con la propuesta Queremos que leas, que nos recuerda el por qué leer a ciertos autores, quienes en este 2016 celebran algún aniversario. Es el caso de José Agustín o Elena Garro. A propósito de literatura, eres joven, te gusta el Quijote y quisieras viajar al Festival Internacional Cervantino, busca Cuenta el Quijote. La idea es que los entusiastas de la lectura realicen un video donde narren alguna parte del clásico literario y suban el video a YouTube. Como premio, viajarán a Guanajuato. ¿Más libros y más viajes? Sí, tenemos más, porque justo este fin de semana llega la Feria Internacional del Libro Universitario a Pachuca. Si te interesa asistir, te recordamos que termina el 4 de septiembre. Let Girls Learn es un tópico que ha generado la atención internacional y es una iniciativa que comenzó con clases para niñas de Marruecos. Ahora parece ser un posible movimiento a favor de la educación igualitaria entre ambos géneros. En otra sintonía, nos despedimos con una recomendación, las cápsulas Queremos tanto a, donde hablamos de un personaje y las razones por las que nos sedujo. Los videos circulan en la página de Facebook de Agencia N22. Hace 15 días estrenamos la sección Memoria sin Tiempo de nuestro buen amigo José Meléndez. ¿Qué les parece si ahora lo volvemos a acompañar y nos vamos al Hospital de Jesús? En la manzana comprendida entre las calles 20 de Noviembre, Mesones, Pino Suárez y República del Salvador, está ubicada la unidad médica asistencial conocida como Hospital de Jesús. Fundada por Hernán Cortés en 1524, fue la primera de su tipo en el continente americano y tercera a nivel mundial. Desde 1522 se comenzó a edificar el establecimiento, que se enfocó en brindar atención a enfermos pobres. El hospital, llamado también del Marqués, se construyó como acción de gracias en el mismo sitio donde se había efectuado el encuentro entre Cortés y Moctezuma en 1519. Al interior de este lugar hay amplios corredores con columnas redondas de orden dórico, y en el primer piso del ala sur se encuentra un mural que cuenta la historia de la medicina desde la época prehispánica. También describe el encuentro entre Moctezuma y Cortés y la época colonial, con dibujos de rostros de diferentes personajes, probablemente ligados a la historia del hospital de aquella época. Este mural es obra del artista Antonio González Orozco y Juan de Arrue. En la planta baja se encuentra un busto de Cortés, obra de Manuel Tolsá, y primera escultura del conquistador, colocada en México en un espacio público, misma que fue develada por el presidente José López Portillo en 1981. Al interior del inmueble, en lo que fuera la sacristía, se conserva el único artesonado renacentista o morisco de la época colonial que existe en América, integrado por 153 octaedros, labrados en maderas finas, que tienen como fondo rosetas cubiertas con polvo de oro. Aquí mismo se encuentra el retrato original de Hernán Cortés. A un costado del Hospital de Jesús se encuentra la iglesia de Jesús Nazareno, en virtud de la donación que hiciera la indígena Petronila Jerónima de una escultura de tal advocación. Dicho recinto se construyó de acuerdo a una disposición del testamento de Cortés y fue, según lo afirmado por el historiador Lucas Alamán, la segunda iglesia de la Ciudad de México en la cual
reposan los restos del conquistador. Cabe destacar que la fachada de este templo pertenece a lo que fuera la primera catedral de México, la llamada Catedral Primitiva, que se desmontó en 1628, para dar inicio a la construcción de la majestuosa catedral que hoy conocemos. Hospital de Jesús y Templo de Jesús Nazareno, lugares de historia y tradición, lugares de memorias sin tiempo. Es momento de hacer una pausa, pero no se les olvide que a nosotros sus comentarios nos importan mucho. Por eso manténganse en contacto a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no se vayan. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, por ahí de la década de los 70, de los años 80, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos era tan difícil como cruzar solamente un río. Si ustedes se preguntan cómo se ha modificado con el paso del tiempo este muro que divide a México y Estados Unidos, los invitamos a ver ese trabajo que nos ha preparado Perla Velázquez. Bueno, aunque para nosotros de este lado del mundo hablar de migración casi siempre es sinónimo de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, esto es un fenómeno mundial, Güemansi. Es un fenómeno mundial y que también nos hace reflexionar, porque no lo sabemos todavía aún, cuántos mexicanos migran dentro del país debido a la violencia y al narcotráfico. Esta es una realidad que viven personas de todo el orbe y, por supuesto, la literatura no podía dejar de contar estas historias. ¿Qué te parece, Irma, amigos, si vemos este reportaje que tú has preparado sobre el tipo de migración que narran Emiliano Monge, Antonio Ortuño y Peter Cooper? Yo siempre he dicho que la literatura sirve para hacer visibles cosas que las sociedades tratan de mantener invisibles. Migrar, moverse, desplazarse, dejarlo todo para escapar de la violencia y la miseria, para perseguir el sueño de una vida mejor, o quizá también para conocer otra cultura y apreciarla, aunque el corazón siempre se quede del otro lado, allá en el origen. Hoy, en México y en Estados Unidos, la literatura también se ocupa del tema. En Ruinas, parte de mi punto es sobre la realidad de México, los colores, la gente, cuál es linda y también las realidades con situaciones políticas. En México hay una tradición de novelas de migración del campo a la ciudad, una enorme tradición. Hay también en los últimos años mucha novela de frontera y de migración de México a Estados Unidos, la frontera norte, digamos, que muchas de estas se confunden con literatura del narcotráfico, se confunden erróneamente porque, por ejemplo, Señales que precederán el fin del mundo de Yuri Herrera es una novela de migración y hay muchas, ¿no? Y después pues empiezan a aparecer efectivamente novelas sobre el conflicto de los migrantes centroamericanos tratando de cruzar México, que es un conflicto terrible, ¿no?
Yo que sepa y que haya leído, hay una novela, la de Ortuño, La fila india, que es una excelente novela, una novela más en clave de novela negra. Me parece que es importante el que la literatura conserve los valores que le son propios y que un escritor se preocupe por el lenguaje y la estructura, pero no se puede escapar del contexto en el que ocurre y de lo que está viviendo y por lo que está atravesando, ¿no? En sus novelas Las tierras arrasadas y La fila india, Emiliano Monge y Antonio Ortuño eligieron contar la tragedia de los migrantes centroamericanos que cruzan por México a Estados Unidos, mientras que el ilustrador norteamericano Peter Cooper, que llegó a vivir a Oaxaca en pleno conflicto de la APO con el gobernador Ulises Ruiz, compara su trayecto migratorio con el de las mariposas monarca, del norte al sur, del frío al clima templado. Una de las ideas de la novela, la principal, digamos, o las dos ideas principales de la novela, que tienen que ver con cómo me relaciono con el tema de la migración, es que uno era que no hubiera ningún juicio moral ni por el narrador, ni por ni por mí. Esto me parecía fundamental, que no hubiera ningún juicio ético ni moral. Y después, en segundo término, que los migrantes, cuando deciden hacer el viaje, cuando comienzan el viaje de cruzar México, lo primero que pierden es la identidad, ¿no? Pierden la personalidad, pierden la identidad, pierden la singularidad, pierden el derecho a la voz, se vuelven parte de un todo, de una masa. A este tema llegué de la manera más sencilla del mundo, en cierto sentido, saliendo a la calle. La presencia de migrantes centroamericanos en mi propio barrio, yo que vivo muy cerca de la estación de ferrocarril aquí en Guadalajara, pues ha incrementado drásticamente en los últimos años, en la medida en que la ruta al Golfo de México, que era mucho más seguida, porque es más lógico irse por ahí a Estados Unidos de Centroamérica, pues se cerraba por atrocidades como las de San Fernando. El viaje de monarca también en parte es demostrar qué pasa en nuestro environamiento y es como una paralela de insectos y humanos. A pesar de las leyes cada vez más duras en contra de la migración indocumentada, la gente seguirá intentando llegar a esos lugares que representan la esperanza, y la literatura estará ahí para contarlo. Con este reportaje de Irma Gallo, gracias Irma, nos haces observar en el caso de la literatura una realidad que cada vez la tenemos mucho más presente, no solamente en la migración de mexicanos a Estados Unidos o esas excepciones como la de Peter Cooper, sino también la migración que tenemos entre nosotros mexicanos. Así es, Huemanzin. En el caso de Peter Cooper que acabas de mencionar, de Estados Unidos a México, yo resaltaría esta metáfora que él hace con la mariposa monarca, ¿no? Además es una metáfora bellísima. Bellísima. Está entre la fragilidad y el gran camino. Cómo migra la mariposa hacia las zonas de calor cuando hace frío, ¿no, Huemanzin? Pero ¿qué te parece si recordamos un poco a Carlos Fuentes a través de otro personaje? Ah, sí, a Carlos Fuentes, qué bueno. ¿Qué vamos a ver, Huemanzin? Vamos a ver a Edward James Olmos, que nos habla sobre esta frontera que nos separa como de cristal. ¿Qué es lo que le motivó a acercarse a esta obra de Carlos Fuentes? El libro, el argumento, la clase de entendimiento que uno tiene cuando uno lo lee y la oportunidad de tocar la frontera. La frontera sigue siendo para América Latina algo no solamente de cristal, sino también como una herida que no termina de sanar, ¿no? Bueno, uno puede decir que es una herida o es una manera de entender las diferencias. La frontera es la área más enfrente del movimiento. Puede ser frontera de uno entendiéndose a uno mismo, la frontera de la diferencia entre los Estados Unidos y México, Guatemala y Ecuador, o como sea, ¿no? Es muy importante entender que frontera quiere decir que es la cosa más enfrente del movimiento.
sea humanitaria o sea política o sea religiosa. Ahí están las palabras de Edward James Olmos, quien ha intentado filmar desde ese año 2008 la película La Frontera de Cristal, inspirado en Carlos Fuentes, y que lo tenemos en la memoria por dos películas básicas, una que es Zoot Suite y la otra Blade Runner, como ese detective llamado Graf. Vamos a hacer una pausa, los invitamos a que se queden y que también estén en contacto con nosotros porque nos interesan sus comentarios, así que síganos en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla, no se vayan. Al regresar tenemos un top 3 muy especial. Si ustedes tienen amigos o parientes en Estados Unidos, recuérdenles que nos pueden ver a las 5:30 tiempo del Pacífico y a las 8:30 tiempo del Este. Así es que podemos estar enlazados muy próximamente también en Canadá. Ya les daremos los detalles cuando esto esté completamente listo. Y nos vamos de inmediato a un top 3. ¿Cuál es la película que más te ha perturbado, Irma? A mí, Crash, de David Cronenberg. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos propone Julio López. ¿Cuáles son las películas más perturbadoras? En 1975, el director italiano Pier Paolo Pasolini escandalizaba al mundo del cine con el estreno de Salo, una película basada en la obra 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Los personajes son sometidos a humillaciones, violación, tortura y asesinato. Cabe destacar que no hay escenas de sexo explícito. Bizarro y extremo, así podemos describir el largometraje La melancolía del ángel. La identidad del director se esconde bajo el seudónimo de Marian Dora. La trama es burda, pero es un filme cargado de violencia extrema, maltrato animal, automutilación, asesinato y matanza. La crueldad y vileza, aquí descrita, ha crispado los nervios de los más fervientes seguidores del cine gore. A Serbian Film es una película que te lleva de la mano a conocer la historia de un exactor porno que será obligado a hacer las cosas más depravadas, sádicas y despiadadas que verás en cualquier ficción. El filme, prohibido en varios países, tiene tal grado de violencia que es casi imposible mirarla de una sola vez. Tal vez lo que más impacta es que el largometraje lleva al extremo el abuso de menores. Bueno, si a ustedes como a mí les encantan las plantas, no se pueden perder esta pieza que nos preparó Lisbeth Mercado sobre los bonsái. En Fortín de las Flores, Veracruz, existe un recinto dedicado a los árboles. Hay de muchos tamaños, desde los 5 centímetros hasta el 1,5 metros, así como de diferentes tipos. En este lugar existe una misión: cuidar a los bonsáis y mostrarlos al público. El bonsái es un arte. ¿Por qué? Porque bonsái es una palabra conjugada. Bon es maceta y sain es naturaleza. Eso significa bonsái, la naturaleza en maceta. No es un árbol pequeño. A veces tenemos esa idea errónea. Contrario a lo que pensamos, bonsái no es sinónimo de árbol pequeño. La tipificación proviene del cuidado que se tenga con la planta, así como de la manipulación. Es decir, un bonsái es un arbusto diseñado por el ser humano. Una de las principales características que necesitas es tener paciencia. Si no hay paciencia, no hay bonsái. El bonsái es lento, de mucha paciencia, poco a poquito. El bonsái se tiene que trabajar. Es un árbol que tienes que ir trabajando el tamaño de la hoja, el tamaño del tronco, e irlo bajando. La flor, lo único que no puedes manipular es la fruta.
Primero escogiendo el árbol, el tronco, que tenga un buen tronco, tenga bonito movimiento para poderlo trabajar. Le vas a encontrar que debe de tener un frente, o sea, le vas a ir buscando su forma y de ahí vas a ir seleccionando las ramas que te van a servir para después alambrar. Una vez alambrado todo el árbol, empiezas a mover las ramas para ir haciendo los palcos. El alambre no se debe de poner ni muy pegado ni apretado, porque a la hora que el árbol va a engrosar sus ramas, va a irse marcando ligeramente, entonces en ese momento tenemos que quitar el alambre. Y la rama, si tú la mueves en esa posición con el alambre, ahí se va a quedar. Son años de entrenamiento. A eso se le llama entrenamiento. Y para que ya el árbol parezca el bonsái parezca un árbol, son 10 años para que ya esté bien formado. Por ejemplo, los samuráis decían que si mantenían su bonsái, alcanzaban la eternidad. Si no, pues no les tocaba eternidad. Pues tienen un viaje entre los árboles, entre las ramas bonsái que nos ha ofrecido Lisbeth Mercado. Vámonos rápidamente a De Perfil, la novela que con la que José Agustín marcó toda una generación. Ha cumplido 50 años, amigos y colegas celebraron esta novela, esto y más en Lo Mejor de Noticias 22. La actividad cultural, en específico las letras, tuvieron mucha actividad esta semana. Fue el caso del homenaje que brindaron a José Agustín por el 50 aniversario de su novela De Perfil, la cual revolucionó las letras mexicanas, no solo por su temática, sino por el empleo de recursos literarios nunca antes vistos. La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue el escenario en donde se reunieron Rosa Beltrán, Enrique Serna y Juan Villoro. De Perfil es el libro que me convirtió en lector. Yo creo que el lector ideal que puede tener cualquier autor es alguien que nunca ha leído un libro por gusto y de pronto a partir de ese autor descubre que la literatura es una forma del placer. Entonces, en ese sentido, me considero un lector ideal porque a mí no me gustaba la literatura y a los 15 años, gracias a De Perfil, la descubrí. Entonces, le debo no solamente el gusto por las letras, sino pues el resto de mi vida a José Agustín. En este camino, el francés Gilles Lipovetsky visitó nuestro país para presentar su más reciente libro, De la ligereza. En el texto editado por Anagrama, el sociólogo reflexiona sobre la ligereza de la sociedad contemporánea, que dice se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la educación, la tecnología y la medicina hasta las relaciones sexuales, la vestimenta y el deporte. El autor se inspiró en la filosofía de Nietzsche. En Zacatecas, el Museo de Guadalupe celebrará 100 años el próximo 2017. Para conmemorar el aniversario ya se preparan diversas actividades. Entre ellas, la directora Rosa María Franco anunció que se darán a conocer algunos de los libros del coro que se resguardan en el recinto. Además, este espacio es la sede del Festival Barroco de Guadalupe, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 4 de septiembre, con exposiciones, talleres y conciertos enfocados al periodo que abarcó los siglos XVII y XVIII. Pues ni modo, Huemanzin, ya se nos acabó el tiempo una vez más. Sí, pero nos queda todavía lo suficiente para compartir nuestra postal hecha por Olin Buendía y Francisco Bram, esto que titulamos Fronteras Metropolitanas y... Nos vemos la próxima semana, no se les olvide. Permite al nuevo cierre de puertas. Gracias. Suave goma de mascar, sabor menta, 5 pesos. 5 pesos le valen los chistes. La uña lo usan como que... Próxima estación.